Hay personas listas para ayudarnos. Bueno, más 200. Y si me miran, no me quise poner el saco porque estaba ya muy abrumado y no quería. Usted sabe, me dice mi esposa, pues trata de taparte. Le digo, bueno, pues me van a tener que mirar, van a tener que saber lo que sucedió, ya saben. No es algo nuevo, ya sea, les avisamos y les dimos a saber lo que estaba sucediendo, pero en medio de todo lo que hemos pasado en esta semana, hemos mirado la mano de Dios. Primeramente porque la situación que me encontré pudo haber sido peor de lo que usted mira. La máquina que está en el trabajo no es una máquina pequeña, es una máquina grande, pudo haber sido peor, pero damos gracias a Dios que aquí estamos. Y no estamos solos en el proceso de esta semana. Dios ha estado con nosotros, nos ha estado ayudando en todo y sabemos que lo seguirá haciendo. Amén. Porque si vemos a un Dios que es fiel, Amén. Él todo el tiempo cumple su palabra. Y eso es algo que les quiero compartir hoy en esta mañana, porque aprendí algo y usted sabe que todo el tiempo que yo aprendo algo de la palabra trato de compartirlos para que usted también lo sepa, lo conozca y lo use en su vida. Porque accidentes, momentos inesperados pueden llegar a cualquier persona. Eso es algo natural en esta vida. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? O como dicen unas personas que escuché y me dijeron, ¿a quién te encomendaste? Yo sé quién es el que está conmigo. Yo sé a quién sirvo. Yo sé en quién estoy confiando. Eso es algo que personalmente a mí me ha ayudado en estas semanas, una semana y media y yo sé que es algo que me va a seguir ayudando porque yo sé quién sirvo. Una de las preguntas que me hicieron también, que yo me quedé pensando y me reí a la misma vez, y me preguntaron, cuando estabas en el dolor, ¿se te salieron malas palabras? Yo le dije, no, las malas palabras de mis labios, ya tengo años que las malas palabras de mi boca se han ido. Porque muchas personas, usted sabe que cuando pasan por un dolor físico, por causa del dolor, hablan o dicen cosas y dije yo no dije nada, yo nomás comencé a ponerme en las manos del Señor y cuando sucedió el accidente me hinqué ahí en medio del trabajo y eso es lo que yo sé hacer. Eso es lo que yo he aprendido en los años que yo le he servido al Señor. Y en la Biblia, sabe que hay tantas historias que nos enseña la palabra de personas que también conocen, que también saben lo que Dios dice en su palabra, pero con el tiempo comienzan a dejarlo, comienzan a dejar lo que Dios nos ha dado. Y yo quiero que usted y yo nunca dejemos lo que Dios nos ha dado, sino todo lo contrario, que lo usemos todos los días de nuestras vidas. La escritura que quiero compartirles va a estar en el libro de Hebreos, capítulo número 4. Y es una escritura que usted la ha escuchado muchas veces, yo se las he compartido ya otras veces, pero le voy a dar un resumen de lo que está sucediendo en el capítulo 4 hasta donde termina en el versículo número 16, para que usted pueda entender un poco mejor por qué el escritor de los Hebreos
les dio estos dos versículos a los creyentes en ese momento. Si usted se va al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, la palabra nos dice que cuando Dios terminó de hacer todas las cosas, dice que Dios agarró un día, y ese es el día sábado que se le llama en el Antiguo Testamento, y ese día sábado Dios lo escogió para descansar después de que Dios había creado todo lo que existe aquí en la tierra. Muchas veces cuando usted y yo escuchamos esa escritura, pensamos de venir y de sentarse. Y Dios no la crió para que Él viniera y se sentara, sino Dios lo hizo para que usted y yo meditáramos. ¿Meditáramos en qué? Pues la palabra de Dios nos dice, el capítulo 1 y el capítulo número 2, que todo lo que fue creado aquí en la tierra fue creado por medio de la palabra de Dios. Usted mire el Génesis capítulo 1, y Dios dijo y fue hecho. Y Dios dijo y fue hecho. Y Dios dijo y fue hecho. Y Dios vio que era bueno. Y esas escrituras no nos están hablando acerca de lo que está Dios creando, sino nos están hablando acerca del poder que la palabra de Dios tiene. Porque la palabra de Dios crió todo lo que existe en esta tierra. El día sábado, el día que Dios escogió para descansar, no es solamente para descansar, sino es para que usted y yo recordemos lo que Dios hizo a través de su palabra. Cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto y Dios estaba con ellos en medio del desierto y la nación comenzó a renegar, comenzó a decir, no tenemos esto, no tenemos lo otro. El primer problema que ellos encuentran es que el agua que ellos habían traído con ellos de Egipto se termina, y cuando el agua se termina, la gente comienza a enojarse y le comienzan a decir a Moisés: para esto Moisés nos ha sacado de Egipto, para que vengamos y moramos en este desierto. Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Quiero que vengas delante del pueblo de Israel y le pegues a una roca, y esa roca, de allí va a salir agua. Y Dios cumplió su palabra. El poder de la palabra de Dios volvió una vez a manifestarse en la nación de Israel. Cuando Moisés le pega a la roca, el agua comienza a fluir y comienzan ellos a recibir lo que necesitaban. Pero después de unos cuantos días se encuentran con otro problema, donde se les terminan los alimentos que ellos habían sacado de Egipto. Y ellos comienzan a decirle a Moisés: nosotros nos recordamos cuando nos sentábamos y comíamos esto y comíamos otro y comíamos todas estas cosas, y ahorita no tenemos nada. Y Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que yo les voy a llevar el alimento que ellos necesitan. Y Dios les manda el maná. Y si usted mira en la escritura, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que el pueblo de Israel debería escoger ese día para poder recibir el alimento, le dice: miren, el día de reposo quiero que un día antes salgan y rejunten el maná para 2 días, no solamente para un día, porque Dios les dice que deberían de recoger el alimento solamente diario. Pero después, cuando llegue el día de reposo, Dios les dice: no, quiero que rejunten doble porción, para que así el día de reposo ustedes no salgan a buscar el maná, sino que ese día lo tomen como un día de adoración, de agradecimiento por lo que Dios había hecho sobre sus vidas. Y usted sabe que la palabra nos dice que ellos salieron a buscar y agarraron maná en sus ollas, pero ese maná se les hizo, ¿qué, hermanos? Gusanos.
Y por causa de ese momento de desobediencia, ellos estaban perdiendo algo. Que estaban perdiendo el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es, hermanos, es poderosa. Después, cuando Josué introduce a la nación de Israel a la tierra prometida, y eso usted lo puede encontrar en Josué capítulo 22, Josué les dice al pueblo de Israel que ya Dios les ha entregado la tierra prometida y les pide que ellos recuerden, recordar y hacer el día de reposo, que agarren un día donde ellos adoren, exalten, obedezcan y regresen otra vez a la palabra de Dios, para que ellos puedan usar la palabra de Dios con poder y con autoridad. Y hace tiempo para atrás, si usted se recuerda, les prediqué acerca de lo que pasó en el libro de Josué. El libro de Josué es un libro de conquista, un libro donde la palabra de Dios nos dice: el pueblo conquista la tierra prometida, pero se olvidaron de seguir viniendo a la palabra de Dios, que el libro de los Jueces nos dice el resultado, el por qué es importante la palabra de Dios. Pasó la generación que conocía la palabra de Dios, y dice que la generación después de Josué que habían estado con él fallecieron. ¿Y qué nos dice el libro de Jueces? El libro de los Jueces nos dice que después toda la gente hacía lo que a cada quien le parecía. So que no estaban ¿qué? Usando la palabra de Dios. Pero después viene Jesús, que es el verbo hecho carne, y Él comienza a recordarnos el poder de la palabra. Él comienza a decirnos que la palabra de Dios es tan poderosa que puede parar una tormenta, que puede parar a una persona muerta, que puede sanar a un leproso, que puede sanar a un ciego, que puede sanar y hacer cosas que ellos se les habían olvidado el poder de la palabra de Dios. Pero después que Jesús es quitado de la tierra, la iglesia comenzó a usar la palabra de una manera poderosa, y miramos en el libro de los Hechos que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hacía milagros que aún levantaban personas muertas. Dice la escritura, que es una de las cosas que a mí todo el tiempo me ha sorprendido, que por medio de la sombra de Pedro aún los enfermos eran sanados. Amén. Pero les comenzó a pasar lo mismo que la nación de Israel. Comenzó a pasar el tiempo y se les comenzó a olvidar. Dejaron de usar, dejaron de entender el poder que la palabra de Dios tiene, porque una de las cosas que les pasó es que no había un templo donde venían a adorar, a buscar, a aprender de la palabra de Dios, y eso comenzó a que ellos comenzaran a decaer. Y ahorita hay muchas personas que están así. Y el libro de Hebreos es un recordatorio, hermanos, para nosotros, que no dejemos que nos pase lo mismo que hemos mirado que ha pasado a la nación de Israel, y lo que ha pasado durante el tiempo que la iglesia ha sido establecida. Les compartí hace tiempo para atrás que una persona me preguntó y me dijo: ¿por qué Dios ya no hace milagros como antes hacía? No es porque Dios no quiera, sino es porque usted y yo hemos dejado de usar la palabra de Dios con poder y autoridad. Porque la palabra nos dice bien claro en el libro de los Hechos capítulo 1: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y ese poder no es solamente para el evangelista, no es solamente para el pastor, no es solamente para el maestro. ¿Es para quién?
para toda la iglesia. Amén. Pero no toda la iglesia ha tratado de usar la palabra de Dios con poder y con autoridad. Aleluya. El libro de Hebreos, si usted lee del capítulo 4, el versículo 1 hasta el versículo número 11, nos dice lo que usted y yo hemos sabido que en el Antiguo Testamento le sucedió a la nación de Israel cuando dejaron ese día de reposo, cuando dejaron de venir, de buscar, de aprender, de usar, de llenarse de la presencia de Dios. Ellos se les había olvidado todo eso, y luego miramos ahora que el escritor de Hebreos le está recordando a la iglesia que hemos estado dejando que nos pase lo mismo que a ellos les sucedió. Estos dos versículos que quiero compartir, y vamos a terminar en el versículo número 16. Quiero que usted y yo en esta mañana lo leamos, pero también le voy a pedir ayuda. Le voy a pedir ayuda porque vamos a mirar 6 puntos acerca de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Y le voy a pedir ayuda, como usted me mira, no puedo estar brincándome cada rato para atrás en la Biblia. Pido que 6 personas se preparen. Yo les estaré dando la escritura. Y así quiero que miremos los 6 puntos que quiero compartir en esta mañana. Primero quiero que miren lo que la escritura nos dice en el versículo número 11 del capítulo 4 del libro de Hebreos. Cuando lo tenga, hermanos, deme un amén. Amén. Hebrews chapter 4, verse 11. Ahora, si usted me oye que me estoy yendo un poquito muy recio, ya sabe, tiene el permiso mío, levante la mano y dígame, hermano, va muy recio. Póngale un poquito de freno, porque ya sabe que en veces me arranco y pues no paro. El versículo número 11 comienza diciéndonos así la palabra del Señor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, el día de reposo, yo le estoy hablando de este día que ahora la iglesia lo ha hecho el domingo, que es el día donde usted y yo nos encontramos en la iglesia, nos reunimos para adorar, para exaltar, y más que nada el primer motivo y razón que usted y yo nos encontramos es para aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Para que así usted y yo podamos usar la palabra de Dios con poder y con autoridad en nuestras vidas. Versículo número 12 dice: porque la palabra de Dios es viva. Una de las cosas que el escritor de los Hebreos nos recuerda es que la palabra de Dios, hermanos, no es una palabra que está muerta, sino todo lo contrario, es una palabra que está viva. Y por cuanto esa palabra, hermanos, está viva, eso quiere decir que tiene algo que dar. Amén. Y la palabra de Dios, por cuanto está viva, viene, hermanos, a traer vida, y vida en abundancia. Aleluya. En nuestras vidas. Amén. Lo que está muerto, hermanos, no tiene nada que ofrecer. ¿Por qué, hermanos? Porque está muerto. ¿A quién le gustan las cosas muertas? ¿Qué es lo que las cosas muertas traen? Olor desagradable. Y usted dice, pues ¿para qué lo quiero? Ya no sirve. Pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios es viva, hermanos, que está todo el tiempo palpitando, moviéndose, haciendo algo con aquel que deja que la palabra de Dios obre y se manifieste en su vida. Amén.
Y luego lo que siguiente que dice, porque la palabra de Dios es viva, y luego dice que es eficaz, y la palabra de Dios es eficaz en la manera que ella viene a hacer lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. So que Dios nos da su palabra para que la usemos con poder, pero también nos da su palabra porque su palabra es eficaz. Todo el tiempo va a hacer lo que usted y yo necesitamos en el momento cuando usted y yo la buscamos. Y eso es lo que la palabra de Dios todo el tiempo hace. Ahora fíjese lo que dice el resto de la escritura. Y luego dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted mira, nos dice todo lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. El escritor usa una manera de describir la palabra de Dios como una espada de dos filos. Y habla acerca de que la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para cortar pensamientos erróneos, para cortar sentimientos de tristeza, de depresión, de decadencia, que tienen poder para cortar todas las cosas que en veces quieren venir, hermanos, y atar nuestras vidas. Mire, no quiero entrar mucho en lo personal, pero una de las cosas que yo en estos días comencé a confrontar es que no he podido dormir un día completo. En la mañana le dije a mi esposa, gracias a Dios, esta noche pude dormir 5 horas sin despertarme. Los días para atrás dormía 1, 2, me despertaba, andaba caminando de un lado para otro, me levantaba, me ponía a leer la Biblia, me podía leer la escritura, me podía oír música, y luego a las 3 me daba un poquito de sueño y yo me acostaba, para las 6 me volvía a levantar, y así. Pero una de las cosas que yo aprendí en estos días es que Dios me estaba recordando, acuérdate lo que yo te he dado. Yo decía, no, Señor, ¿qué me has dado? Y yo comencé a pensar y comencé a meditar mientras que yo estaba en mi cuarto. Y dije, Señor, ¿qué me has dado? Primeramente, nos diste al Señor Jesucristo. Segundo, Señor, tu palabra me dices que me dices el perdón de nuestros pecados. ¿Tienen frío para apagar los abanicos de arriba? Hermano Carlos, ¿podría apagar el abanico de aquí de enfrente, por favor? Y yo le dije, pues ¿qué, Señor? ¿Qué, Señor? ¿Qué más me has dado? Oh, Señor, me diste tu Espíritu Santo, que es el que viene y me fortalece, el que me ayuda a entender y estar. Y lo último que a mí se me vino a la mente y me dice, acuérdate también que te di mi palabra para el momento cuando tú te sientas decaído, para cuando tú te sientas triste, para que tú te sientas, yo te la di no solamente para que la sepas, para que la memorices, sino también te la di para que la uses. Aleluya. Y me recordé que Dios me dio esa espada de dos filos para comenzar a declararla, para comenzar a usarla, comenzar a creerla, comenzar a mirar lo que la palabra de Dios hace en mi vida, porque esa palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Aleluya. Yo tengo que recordarme, hermanos, en los momentos cuando yo más necesito, que Dios no me ha dejado solo, sino que Él me ha dado su palabra. Gloria a Dios. Porque usted sabe que aún los demonios, cuando escuchan la palabra de Dios, huyen. Amén. El enemigo no puede resistir la palabra de Dios.
Usted lo puede ver en Mateos capítulo 4 cuando Él viene y tenta al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no se puso los guantes, no comenzó a pelear con Él, sino que Él todo lo que hizo usó la palabra de Dios en contra de Él. Amén. ¿Cómo lo venció? Por la palabra. Amén. So, Dios nos ha dado esa palabra, no solamente a unos cuantos, sino nos ha dado a todos para que usted y yo usemos esa palabra en nuestras vidas. Amén. Y cuando el escritor nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, es para que yo diga, ok, tengo que agarrarla. Tengo que agarrarla como en mi corazón. Tengo que aguardar la palabra en mi corazón, porque esa palabra debe de todo el tiempo estar cerca de mí, porque yo nunca sé cuándo será el momento cuando yo la vaya a necesitar. No es para que yo la ponga en un chifonier y el fin de semana me acuerde, vaya y la tome y ahora sí es tiempo de usarla. No, es para que usted todo el tiempo la tenga en su mente y en su corazón. Amén. El escritor les está recordando que la palabra de Dios hace esto también. Dice el versículo número 13: y no hay cosa criada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios crió todo lo que existe. Amén. Todo lo que existe, incluyéndome a mí, Dios lo crió por medio de su palabra. Salmos 39, usted lo puede mirar, nos habla acerca de cómo usted y fuimos criados en el vientre de nuestras madres. O la escritura nos enseña cómo, y dice: no hay cosa criada que no sea manifestada. Todo lo que usted y yo pasamos en nuestras vidas, si usted no lo entiende, si usted no lo comprende, si usted está preguntando ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? La palabra de Dios le va a manifestar a usted el por qué. Amén. Mi esposa les compartió cuando estaba ella orando por las oraciones, que una de las cosas que me han preguntado: ¿y por qué a Jorge? ¿Qué no es decirle al Señor? ¿Qué no? Hermanos, en esta vida todos vamos a pasar por situaciones así, pero muchas de las veces el enemigo sabe a quién atacar. Si tumbo a la cabeza, el cuerpo va a caer. Amén. Si él me tumba a mí, usted no estuviera aquí en esta mañana. Amén. ¿Por qué? Porque no está la cabeza. Yo durante esta semana pensaba y me decía mi esposa: ¿vamos a tener servicio? Le dije: sí. ¿Vamos a ir? Sí. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que el enemigo venga y me tumbe, porque yo sé la responsabilidad que yo tengo delante de Dios y la responsabilidad que yo tengo delante de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Yo no estoy confiando en lo que digan, yo estoy confiando en un Dios que me ha dado su palabra para que yo la use con poder y con autoridad. Gloria a Dios. Que la palabra de Dios, hermanos, nos sustenta a usted y a mí en todo momento. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes. Y escuche bien esa frase: antes bien, todas las cosas están, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué quiere decir? Cuando habla de desnudez, está hablando de que no hay nada que se le pueda esconder. No le podemos esconder absolutamente nada
porque la palabra de Dios tiene discernimiento para saber cómo usted y yo nos sintemos, cómo usted y yo estamos, cómo usted y yo... Es la palabra de Dios, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, porque la palabra de Dios es quien, Jesús, el verbo encarnado. Amén. Y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, o que nos está hablando. La palabra de Dios tiene esta autoridad que usted y yo tenemos que recordarnos, para cuando yo me encuentre en una situación difícil, no acuda a nadie más, sino yo acuda primero a la palabra de Dios. Todo el tiempo nosotros como creyentes debemos de acudir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada de dos filos que el Señor nos ha dado a usted y a mí para que la usemos cuando nos encontramos en momentos inesperados. Ahora vamos a ver esos 5 puntos o 6 puntos que la palabra de Dios hace. Primer cosa que quiero que usted recuerde es esto: la palabra de Dios trae verdadera salud y fruto en nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, trae una verdadera salud espiritual en nuestras vidas y trae frutos, que eso va a enseñar cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Si alguien me puede ayudar, váyase al Salmos capítulo 1 y ayúdeme a leer el versículo número 3. Cuando alguien lo tenga, hermanos, por favor, ayúdeme y deme un amén. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Léalo, hermanos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Amén. Una de las cosas que la palabra de Dios viene a nuestras vidas y trae salud, lo mantiene a usted todo el tiempo bien. Y cuando le estoy hablando de salud, no solamente le estoy hablando de una salud física, sino también le estoy hablando de una salud espiritual y le estoy hablando de una salud emocional. Porque los primeros problemas que usted y yo tenemos muchas veces no es por lo físico, porque lo físico ahorita en estos tiempos lo podemos controlar por medio de la medicina. Pero ¿cómo controlamos lo mental y lo emocional? Cuando me siento que estoy solo, cuando me siento que yo parece que a nadie le importo, cuando siento que la soledad me está llenando el corazón y eso me está sintiendo que no puedo respirar, que se me va el aire, que se me está subiendo la presión, que estoy sintiéndome que me desmayo, cuando me siento todo mareado. Esas enfermedades usted no las puede curar con medicina. Esas enfermedades solamente son curadas por la palabra de Dios cuando viene a nuestras vidas. Y el Señor me dice: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Aleluya. Y cuando yo comprendo y yo entiendo que su palabra me dice que Él me dio una promesa en el libro de Mateo capítulo 24, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Usted sabe que en ese momento es cuando la soledad y esa depresión, esos pensamientos equivocados comienzan a salir de nuestras vidas, y entonces yo comienzo a sentir que controlo una vez más en mi vida. Esa es la sanidad que la palabra de Dios trae a nuestras vidas. Esa es la sanidad que la palabra de Dios tiene poder, hermanos, para que usted y yo podamos mirar. Ahora, la segunda sanidad que yo le quiero también compartir es la sanidad que la palabra de Dios trae a nuestros cuerpos físicos. Váyase a la escritura, a Salmos capítulo número 7, el versículo número 20.
Y si alguien lo tiene, le voy a pedir que por favor me ayude a leer esas escrituras. Salmos número 107, versículo número 20. Psalms 107, verse 20. ¿Alguien lo tiene? Léelo, hermano. Envió su palabra y cuyos de su reino. 107:20. Yes, 107, Okay. verse 20. Envió su palabra y curiosos y libradores de su reino. Porque la palabra que estaba mirando es donde dice, y envié mi palabra y les sanó sus dolencias. Quizás me equivoqué, hermanos, en la escritura. Pero si alguien más tiene Mateo capítulo 8, versículo 8. El 20, hermano, dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En la escritura que me iba decía dolencias. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para sanar nuestros cuerpos físicos. En Mateo capítulo 8, versículo 8, la palabra nos dice que cuando Jesús comenzó a predicar, dice que a Jesús le traían todos los que estaban enfermos con toda dolencia, y la palabra nos dice que Jesús los sanó a todos. Ahora, una de las cosas con las que yo comencé en estos días a tratar y comenzar a pedirle a Dios que me ayudara es que yo, hermano, yo no quería estar mucho en pastillas. Cuando estuve en el hospital me estuvieron dando tanta medicina que mi mente estaba toda, me levantaba, se me hacía la mente bien liviana, me hablaban y de aquí que me hablaban oía la voz y decía, pues llegaba y lo volteaba así, así. Y hermanos, yo no quería eso. Yo comencé a pedirle al Señor, Señor, contrólame el dolor. Contrólame el dolor, porque yo sé que tú tienes el poder para controlar el dolor por el cual estoy ahorita pasando, porque yo no quiero estar en medicina. Yo prefiero confiar en lo que tu palabra nos dice, que por las llagas de Jesucristo ya somos sanados. Yo prefiero confiar en esa palabra. Yo comencé a pedirle al Señor que me ayudara. ¿Y sabe qué? Dios me contestó. Dios me contestó, porque al segundo día que yo salí del hospital y que yo estaba en mi casa, aunque estaba con dolor, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo le hacemos, porque yo no quiero estar tomándome todas las pastillas que me dieron. ¿Sabe cuántas pastillas me estaba tomando a diario? Para el dolor, para la hinchazón, para los nervios, y me quedo, yo ni siquiera tengo presión, no me están dando también para la presión. Pero ¿sabe qué? Porque el dolor causa que la presión se suba. Y yo dije, no, Señor, le dije a mi esposa, tú mira cómo le podemos hacer para que yo no quiero estar en todas estas medicinas. Yo comencé a declarar la palabra de Dios sobre mi vida, para que la palabra de Dios comenzara a manifestarse en mí. Porque yo entiendo lo que la palabra puede hacer. Yo entiendo el poder que la palabra de Dios tiene. Pero lo entendemos todos los que estamos aquí. Gloria a Dios. Por eso el Señor me ponía en mi corazón, recuérdales que yo les di mi palabra, y esa palabra tiene el poder para que hacer lo que ellos crean y pidan por medio de la palabra. Porque hay mucha iglesia, hermanos, que ahorita solamente quiere venir, levantar las manos, adorar, cantar, llorar, pero la palabra de Dios es lo último que
se llevan en su corazón. Aleluya. Y no le digo que usted y yo no debemos hacer eso, claro que debemos hacer. La adoración es uno de los momentos que a mí me encanta estar delante de la presencia de Dios. Pero yo sé que la adoración, hermanos, no me va a dar, hermanos, el poder para yo usar la palabra de Dios en mi vida. Amén. ¿Usted sabe por qué la adoración se puso en la iglesia? Porque Dios habita en medio de las alabanzas. Cada vez que usted y yo adoramos, alabamos, levantamos nuestras manos, cantamos, traemos la presencia de Dios en el lugar que usted y yo estamos. Amén. Muchos dicen, no, yo con la alabanza me voy al cielo. No, usted no se va al cielo porque eso es algo imposible. No, la presencia de Dios desciende del cielo por medio de las alabanzas. Pero la que a mí me ayuda es la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la única que tiene poder y tiene autoridad. No la adoración. Claro, hay cantos ungidos, pero esos cantos no me van a sanar. Esos cantos me van a ayudar a que yo llore, que yo sienta la presencia de Dios, pero la palabra de Dios es la que va a traer lo que yo necesito. Amén. También, hermanos, la palabra de Dios nos purifica. Amén. Te voy a pedir que alguien me ayude a ir al libro de Juan, capítulo número 15. Váyase al versículo número 3. Y cuando usted lo tenga, léanos la escritura. Amén. Juan capítulo 15, versículo 3 dice: y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, hermanos, viene a nuestras vidas y nos limpia y nos purifica de todos los malos pensamientos que en veces quieren venir a nuestras mentes. Porque vienen cosas que usted y yo necesitamos que la palabra de Dios me limpie, me purifique, para que yo no me quede pensando y me quede atorado con esos pensamientos. ¿Alguna vez usted se la ha pasado durante una noche pensando lo mismo toda la noche? ¿Y por qué esos pensamientos no se van? Porque yo no busco la palabra de Dios, sino dejo que esos pensamientos estén allí. Y toda la noche me mantienen despierto, me mantienen todo cansado, me mantienen todo preocupado. Y esos pensamientos muchas veces ni siquiera se van al siguiente día de la mañana. Siguen durante el día y ahí lo traemos todo el día, toda la noche. Piensa y piensa lo mismo. Cuando la palabra de Dios quiere venir a mi vida y quiere sacar esos pensamientos. Y Romanos nos dice, capítulo 10, que usted y yo, Dios nos ha dado una mente como la mente de Cristo. Una mente renovada, hermanos. Una mente transformada. Que no dejemos que esos pensamientos nos mantengan y nos tengan, ¿qué? Por eso Jesús les dice a los discípulos, acuérdense, ustedes ya escucharon la palabra, ustedes ya han sido purificados, ya están limpios. No dejen que entren estos pensamientos otra vez más en sus vidas. Voy a terminar con este último punto, hermanos. La palabra de Dios es una fuente de fortaleza para todos los creyentes. Váyase a la escritura, váyase al Salmo 119, váyase al versículo número 28. Cuando lo tenga, hermanos, denme un amén. Salmos 119, versículo número 28. Si alguien lo tiene,
You have a sister? Yes. My soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. ¿Escuchó? Dice, se deshace. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Sí. Que su alma, que su corazón se le están deshaciendo dentro de su pecho. Cuando la preocupación, cuando la angustia, cuando la desesperación llega y nos sentimos que todo se está quebrando y todo se está desbaratando alrededor de nosotros. Se deshace mi alma de ansiedad. Pero el resto del versículo dice una de las verdades que usted y yo debemos entender. Susténtame. Susténtame según tu palabra. Que la palabra de Dios tiene el poder para que usted y yo seamos sustentados, seamos fortalecidos cuando todo alrededor de nosotros se está cayendo. La palabra de Dios, hermanos, es más poderosa de lo que usted y yo pensamos. Por eso es algo que usted y yo debemos de todo el tiempo recordarla. Amen. Porque los momentos que usted y yo sintemos que estamos hundiéndonos en el lobo cenagoso, es cuando la palabra de Dios va a venir y nos va a sacar de ese momento, y la palabra de Dios es la que me va a sustentar para que yo no caiga. Sino para que yo confíe. Amen. Para que yo crea, para que yo me recuerde lo que Dios me ha dicho por medio de su palabra. Le voy a pedir que ahí donde usted se encuentra en esta mañana, cierre sus ojos, hermanos, por un momento. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos por un momento. Póngase de pie junto conmigo. Sabe que la palabra de Dios tiene poder. Y ese poder es de todos nosotros. Pero tenemos que recordarnos lo que ella hace en nuestras vidas. No puedo dejar que las palabras de hombre, de mujer o alguien más vengan y quieran cambiar lo que la palabra de Dios me dice y lo que la palabra de Dios me pide que yo haga. Acuérdese que la palabra nos dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios, hermanos, es lo único que va a permanecer en nuestros corazones.
Cierre sus ojos por un momento. Ayúdanos a ese encuentro. Comencemos a buscar de la presencia del Señor. Si hay algo que usted